La palabra de Dios, Mateos capítulo 23, versículo 9 hasta el 10. Vamos a leer intercalado. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Amén. Vamos a decir dos veces, Dios es el Padre, Dios es el Padre, Dios es el Padre. Dios es el Padre. Y Jesús es el Cristo. El hecho de creer de que Dios es nuestro Padre es nuestra fe. Nosotros, incluso al estar en esta tierra, podemos encontrar diferentes tipos de relaciones. Esa relación, una de ellas es la relación entre el padre y los hijos, y nosotros sabemos qué tipo de relación es esta. En este mundo podemos encontrar muchos tipos de personas, pero no vamos a poder encontrar una relación que sea más íntima que la del padre y el hijo. No vamos a poder encontrar una relación que sea más honesta que el padre y el hijo. Y no vamos a poder encontrar otra relación que es de un amor tan profundo como es del padre y el hijo. No vamos a encontrar una relación más profunda que esta. Por eso los padres aman a sus hijos hasta pues como su propia vida, y los hijos también respetan a sus padres sin límite y los aman. Por eso esa relación entre el padre y el hijo, ¿qué es? Es una relación que nadie puede cortar. Es como una piedad filial. Esa relación entre el padre y el hijo. Aunque los padres, que las personas pueden engañar a otras personas, pero los padres no engañarán a sus hijos. Y hasta los padres están listos para dar su vida por sus hijos. Y los hijos también tratan a lo máximo de obedecer y de amar a los padres. Esto es una de las cosas que tiene que hacer. La relación entre los padres y los hijos es una de las relaciones más perfectas y santas. Incluso Dios garantiza bendición a aquellos que honran a sus padres, diciendo que todos aquellos que tienen que obedecer a sus padres, y así van a poder, todas las cosas irán bien y tendrán una larga vida en esta tierra. Así dice la palabra de Dios. Es algo que incluso Dios está garantizando. En esta tierra, ¿quiénes son las personas que han caído? ¿Quiénes son las personas que han caído en este mundo? Son las personas inmorales o depravadas. Pero ¿quiénes son estas personas depravadas? Son estas personas que maldicen y desafían a sus padres. A estas personas se les llaman con personas depravadas e inmorales. O sea que son inmorales. Son las personas que han cometido ese pecado, el pecado pues de los pecados. ¿Qué es esto? Es el ser pues malos hijos ante sus padres, e incluso defraudar a sus hijos, e incluso son personas que traen maldición a sus padres. Pero es algo que nosotros no podemos expresar con nuestras bocas, pero son ese tipo de personas. E incluso es algo que he escrito en el libro de Principios para poner en práctica en la pastorología, que los pastores tienen que servir a sus padres. Los pastores tienen que saber servir a sus padres. ¿Por qué? Porque así van a poder
pastorear y así van a poder saber qué es el servir verdaderamente. Nosotros llamamos Dios como Padre. Y yo en el pasado había vivido una persona que era pues un criminal. Y pues anteriormente pues había vivido un tiempo con esa persona. Y me di cuenta de que no importa si incluso los criminales que han cometido cosas peores y los crímenes más peores y son personas que ya pues tienen que morir y ya tienen sentencias de muerte, aunque no sé si se arrepientan de uno o lo otro, incluso en ese momento antes de morir, lo que ellos confiesan es que ellos han pecado contra sus padres, que ellos han hecho mal a sus padres. Lloran ante esto. Por eso, incluso las personas que van a morir y han cometido pues crímenes atroces, estas personas al final se arrepienten de una de esas cosas, es el, el pecar contra sus padres. Esto es algo que cualquiera hace. Pero esto, ¿qué es lo que significa? Es porque vuelve a su tierra natal. ¿Por qué las personas extrañan ir a su pueblo natal? Es porque allí se encuentra a sus padres, la tumba de sus padres. Es porque los padres comparten su carne, su sangre y sus huesos con sus hijos. Esta es la razón por qué aman a sus padres. Por encima del padre podemos encontrar el abuelo. En coreano significa padre del alma. Es aquel que pues comparte, aunque el padre, uno comparte la carne, la sangre y los huesos con su padre, pero su abuelo, uno pues hereda, es el alma de él. Por eso, entonces, una de las palabras, pues, de abrazar, una de las palabras en coreano, digamos, abrazar, ¿qué significa? Que tiene la imagen de un abuelo que abraza a su nieto. Por eso, entonces, esa relación entre padre y de hijos, ¿qué es? Es como abrazar a su propio, pues con su propio corazón y es abrazar a su alma. Por eso podemos ver que esa relación, qué tan apasionante y pues ferviente es esta. Por eso el hecho cuando nosotros llamamos a Dios Padre, no es algo que nosotros simplemente decimos, pues cuando venimos a la iglesia, sino que es algo que hacemos con nuestra fe. Por eso si nosotros si creemos en Dios, entonces tenemos que llamarlo a Él, Padre. Por eso, aquellos que llaman a Dios Padre están confesando su fe al llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque la carne viene del polvo de la tierra. Y como viene del polvo de la tierra, viene el polvo de la tierra. Pero nuestro espíritu, como viene de Dios, viene de Dios. Aunque nuestro espíritu, ante nuestra carne, vaya a ir al polvo de la tierra, porque viene el polvo de la tierra, nuestro espíritu tiene que volver a Dios. Volverá a Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Por eso, cuando nosotros aceptamos de que nuestro espíritu viene del cielo y nosotros llamamos a Dios Padre, es que estamos confesando que somos seres espirituales, no solamente personas que vienen de la carne, sino somos seres espirituales. Por eso nosotros llamamos a Dios Padre. Si vemos a los israelitas no pueden llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque la ley no enseña como Dios siendo Padre. Por eso, solamente a través de la ley, nosotros no podemos encontrar ese camino para ser hijos de Dios. Por eso, nosotros en la ley no vamos a poder recibir el espíritu de hijo por medio de la ley. Por eso, a través de la ley, nosotros no vamos a poder llamar a Dios Padre. Por eso, todo aquel que está bajo la ley no pueden llamar a Dios Padre. Y Jesús fue el primero en que llamó a Dios Padre. Pero, entonces, según los judíos, se consideraron esto como el ir en contra de la ley. Y así es por la razón por la cual trataron de matarlo. Porque esto es desobedecer a la ley. ¿Por qué? Porque en la ley no pueden llamar a Dios Padre. Por eso,
bajo la ley, solamente el único que decían que era su padre era Abraham. Pero si nosotros vemos en Abraham significa padre, en la palabra Ab significa padre, por eso vemos que esos son sus descendientes. Por eso cuando dice que no llamáis vuestros padres nadie en esta tierra, porque ¿qué es lo que significa? Que nosotros no cortemos con ese padre que nos ha, nos ha dado a luz, sino ¿qué significa eso? Que ahora no llamemos a Abraham como padre. En el anteriormente, los israelitas, ellos llamaban a Abraham como padre, y ellos eran orgullosos de llamar a Abraham como su padre. Y su sueño, ¿qué era? Su sueño luego de morir era morar en el seno de Abraham, de su padre, o sea, era volver a esto. Por eso, si nosotros vemos en Lucas 16:30, ¿qué es lo que dice? Que también es Lázaro, ese pobre, él entró en el seno de Abraham, y eso es lo que ellos querían hacer, era su gran sueño, el entrar a Abraham, en el seno de Abraham, y eso así llamaban a Abraham como su padre. Ese era su gran sueño. Ese era su gran sueño y esperanza, el entrar en el seno del Padre. Pero Jesucristo, al venir en nosotros, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? No llamen en esta tierra a cualquiera que es Padre. ¿Por qué? Porque el único que es su Padre es aquel que está en los cielos. Por eso, aquellos que están junto con Jesús dentro de Él pueden llamar a Dios Padre. Y esto es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Dios nuestro Padre. Por eso, nosotros ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que volver al seno del Padre. Como Jesús resucitó y volvió al seno del Padre, nosotros también tenemos que resucitar y entrar en ese seno. Como la carne vino del polvo de la tierra, regresará en el polvo de la tierra, pero nosotros tenemos que volver a Él. Esta es la verdad. Tenemos que volver al Padre. Padre nuestro Dios. Vamos a decir todos juntos, Dios nuestro Padre. Así es, todo aquel que que cree en Dios puede llamarlo Padre. Nosotros podemos encontrar en la iglesia muchas personas y muchas diferentes condiciones y conciencias, pero hay muchas personas que son hipócritas, pero todas esas no podrán volver a Dios. Todo aquel que cree en Jesús lo llama a Él Cristo. Y todo aquel que cree en Dios lo llama Padre. Por eso, nuestro sueño ¿qué es? Es volver al Padre, es volver al Padre. No es la relación entre Dios y nosotros, es la relación entre Padre y Hijo. ¿Qué tan profunda es? Dios nuestro Padre. Algo chistoso que les quiero decir es que yo cuando en el pasado, cuando no creía en Jesús, mi abuela, ella tenía ella era muy rica y ella había creado, había construido un templo de monjas budistas en el monte de Kanya, y en ese tiempo, como en ese tiempo habían muchos, había una de esas sorditas que era una de las mayores sacerdotisas en el templo, y ella me hablaba a mí sobre la reencarnación de India, sobre la reencarnación que es de India. Y entonces, ¿qué es lo que significa esto también? ¿Qué es lo que significa? Es que uno uno reencarnará 480,000 veces de un pollo, de un faisás, de una mosca, de un mosquito, de un pájaro, y luego continuamente. Y entonces ella nos decía, si ustedes son amables en esta vida, entonces ustedes podrán reencarnar como un perro. Pero entonces yo en ese tiempo decía, uno de mis grandes sueños que era, yo deseo reencarnar como un pollo o como una vaca. Y yo cuando era pequeño, yo decía como, qué tan feliz sería reencarnar como un perro. Y era uno de mis grandes sueños en ese tiempo, cuando era pequeño. Pero luego de que yo creí en Jesús, y en ese momento cuando yo comencé a llamar Padre a Dios, entonces qué tan sorprendente era para mí. Pero entonces si yo
me hubiera pues arrodillante ante Buda, entonces me hubiera convertido en un perro. Pero ahora yo, como he creído en Dios, ahora me he convertido en un hijo, en hijo de Dios. ¿Qué tan grande es esta gloria? Yo he recibido diferentes persecuciones de diferentes personas, incluso de dentro de la denominación. Pero ¿cuál es esto? Es porque han caído, porque se han secularizado. Pero todas estas personas, como han volvido al mundo, todas esas personas están persiguiéndonos. Pero queridos hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no podemos conmovernos con las cosas de este mundo. No podemos dejar un pie en el mundo y un pie en Dios. Tenemos que poner completamente a Dios. Dios está vivo y tiene que obrar dentro de nosotros. Dios nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. ¿Qué tipo de Padre es Él? En el pasado, cuando el cristianismo vino primeramente en Corea, pues digamos, si el abuelo oraba en la mesa, decía, ay, Padre Dios. Pero entonces comenzaba a orar de esta forma y el nieto comenzaba a decir, ay, Dios, abuelo. Y pues la verdad, las personas decían de esta forma, pues porque tenían esta carne. Pero en la carne hay diferencias entre el ancestro y sus descendientes, e incluso entre las generaciones de más edad y las de más jóvenes. Podemos encontrar esas diferentes diferencias en edad. Pero entonces, aunque su nieto o podrán encontrar diferentes edades entre sus familiares, pero entonces no vamos a poder, estas personas consideran más a sus padres y a sus nietos. Pero entonces, aunque de la misma forma, si espiritualmente hemos nacido en este momento, y aunque nosotros podemos encontrar que hace 1000 años vino Jesús y también Abraham y eso, nosotros no significa que uno es mayor que el otro, sino que todos son hijos de Dios espiritualmente. Todos son, ¿por qué? Porque todo espíritu viene del Padre. Por eso todos llaman hijo. Todos son llamados hijos y todos llaman a Dios Padre. Por eso, entonces así como Jesús es llamado como el hijo mayor y así nosotros somos sus hermanos. ¿Por qué? Porque todos llamamos a Dios Padre. Pero entonces cuando nosotros llamamos a Dios Padre, entonces estamos aceptando que somos seres espirituales, que nosotros somos libres, que mi espíritu ha sido libre. Vamos a decir todos juntos, Padre, Dios nuestro Padre. Así es. Todos aquellos que confiesan que Dios es nuestro Padre, es nuestra fe. Por eso, aunque eso es lo que Jesús que nos dijo, no llamamos Padre a nadie que los que están en esta tierra. Pero entonces en el catolicismo pues podemos encontrar que llaman a los sacerdotes como Padre. Pero esto va en contra de la palabra del Señor. ¿Por qué? Cuando habla como Padre, nosotros solo tenemos que llamar Dios Padre, a nuestro Dios. Por eso, entonces podemos encontrar y decir a los sacerdotes en el catolicismo como padres, pero la verdad no podemos considerarlos como padres. Por eso, entonces, ¿qué dice? Y no llamaréis Padre a nadie en esta tierra. Por eso, si nosotros vemos a los judíos anteriormente, ellos llamaban a Abraham Padre y ellos deseaban volver a Abraham. Pero nosotros tenemos que anhelar fervientemente en ir a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre que es eterno. Y todos aquellos que creen en Cristo, en Jesús, tienen que llamarlo Cristo. Entonces, yo como les he dicho anteriormente, ¿qué es lo que significa? Aquellos que llaman a la palabra Cristo, ¿qué significa? Aquel que es ungido, aquel que es escogido. Y entonces en el pasado, en el Antiguo Testamento, los profetas o los reyes o los sacerdotes eran ungidos, pero Jesús era llamado Cristo. Y era el Cristo y que es llamado en toda la historia humana. Y Él es el único que ha sido unido, que ha sido unido por Dios personalmente. Y Él es el único que ha sido unido por Dios.
Por eso Dios lo ha ungido como Cristo y esta es nuestra fe. El confesar esto es nuestra fe. El decir que Cristo, Jesús es Cristo, es nuestra fe. De que Él ha sido unido, de que ha sido unido, de que ha sido ungido como Cristo. Esta es nuestra fe. Y entonces, cuando nosotros vemos Cristo, Él es el único que ha sido mostrado al mundo. Es decir, Él es el único que ha sido confinado con el secreto de Dios. Él ha sido ungido como Cristo y Él es el único que ha sido confinado con el secreto de Dios. Por eso sabemos de que Él es el secreto de Dios, de que Jesús es el Cristo y es el secreto de Dios, como nos dicen Colosenses 2:2. De que Él es el secreto de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido unido. Porque ha sido unido. Porque Dios hizo que solamente Él conociera el secreto de Dios. Que Él fuera el único que pudiera conocer todas las obras. Que Él realizara todas las obras. Por eso Jesús, es siendo el Cristo, es siendo hombre. Él es el único que conoce a Dios. Él es el único que conoce el secreto de Dios. Y Él es el único que conoce todo ese secreto y muestra esto y manifiesta esto en este mundo. Por eso, sin Cristo nosotros, sin Jesús, no podemos conocer a Dios, no podemos venir de Dios. Por eso, ¿qué fue lo que Jesús? Yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el Cristo. E incluso en Hechos 10:38 que nos dice, como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús a Nazareno. Y Él, ¿qué fue lo que hace? Haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Esta es nuestra fe. Jesús es el único que ha sido ungido por Dios. Jesús es el único que ha manifestado la obra de Dios y solamente a través de Jesús nosotros podemos conocer a Dios. El que no conoce a Jesús no conoce a Dios. Yo anteriormente, la verdad, no sabía que existía Dios, pero luego de conocer de Jesús pude conocer que existía Dios, que existía el reino de los cielos y conocí de que había una gran bendición. Jesús es quien posee el secreto de Dios, pero ¿cuál es este secreto de Dios? Nosotros anteriormente podemos soñar del reino de los cielos como si fuera algo abstracto, pero Jesucristo viene en esta tierra y nos muestra al reino de los cielos y nos muestra acerca sobre Dios. Él es el secreto de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy la resurrección. El secreto de que Dios revela a Jesús es la resurrección. Algo que solamente Dios, algo que Jesús solamente tiene, algo que Jesús tiene, es la resurrección. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección. La resurrección es el secreto de Dios. Nadie habló acerca de la resurrección aparte de Jesús. Ni siquiera los profetas habían escuchado acerca de la resurrección. Solamente Jesús habló acerca de eso y nos mostró acerca de la resurrección. Si vemos en el Antiguo Testamento, si vemos la ley y los profetas, todas esas cosas son parábola. Y a través de la ley nosotros no vamos a conocer acerca de Dios. ¿Por qué? Porque todos son hechos a través de la parábola. Nosotros podemos encontrar en la ley que tienen que tomar ovejas y tienen que tomar vacas y uno se podrá confundir con eso y decir qué es lo otro y qué es esto. Pero todas estas cosas son como parábolas. Con la parábola uno no puede interpretar la parábola. Jesús es lo único que es la verdad, es una realidad. Por eso, dentro de la ley, en los profetas, nadie puede conocer la verdad, nadie puede conocer y nadie puede encontrar a Jesús, a Dios. Pero Dios envía a Jesús y Jesús, quien es la verdad, Él nos muestra la verdad. Por eso, solamente a través de Jesús, nosotros podemos saber de que todas esas parábolas hablan acerca de Jesús. Todas esas cosas hablan de Jesús y así podemos conocer eso. Jesús es aquel que tiene Él
secreto de Dios. Queridos hermanos, ustedes y yo en el día de hoy a creer en Jesús, en creer de que Jesús es el Cristo, entonces nosotros también podemos obtener este secreto. Si nosotros creemos en Jesús, somos personas que tenemos este secreto. Vamos a decir todos juntos: yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Así es, si yo creo en Jesús, entonces yo tengo el secreto de Dios. Y ustedes dirán, yo creo en Jesús, y yo les diré, yo tengo el secreto de Cristo, yo tengo el secreto de Cristo, yo creo en Jesús, yo tengo el secreto de Cristo, yo creo en Jesús. Así es. ¿Cuál es el secreto de Jesús? Es la resurrección. Cuando nosotros no creíamos en Jesús, no habíamos escuchado acerca de la resurrección. Digamos, si nosotros cuando no creíamos en Jesús, digamos, si una persona que que volvió a nacer, que volvió a vivir en el sepulcro, entonces nosotros siempre estaríamos temerosos acerca de eso, tendríamos miedo al escuchar esto. Ay, si una persona al escuchar de que haya muerto y pues vuelve a, y si resucita, entonces hubiéramos tenido un gran temor cuando hubiéramos escuchado esto. Pero nosotros a través de Jesús hemos escuchado acerca de la resurrección. Y Jesús es el primer fruto de la resurrección. Dios nos ha preparado este secreto que es Jesús desde antes de la eternidad para darnos a nosotros de aquel que ha muerto y ha vuelto a vivir, ha resucitado. Y esto es algo que Dios ha revelado por primera vez a través de Jesús. Por eso, entonces si vemos, nosotros no creemos en Jesús para hacernos pues buenos. Nosotros descubrimos a Jesús, lo que la ley carece. Nosotros podemos ver que dentro de la ley podemos encontrar la santidad o la justicia o lo que es bueno, pero no vamos a poder encontrar la resurrección. Por eso, nosotros también, Jesucristo nos muestra al mundo de que Él es el ungido, que Él es el Cristo, que Él es el único que ha resucitado luego de la creación. Y Él es aquel que muestra ese secreto de Dios en este mundo. Por eso Él dice que yo soy la resurrección. Por eso, queridos hermanos, si ustedes y yo en el día de hoy confesamos de que que decimos de que Jesús es el Cristo, entonces nosotros de la misma forma participaremos en esa resurrección. Nosotros participaremos en esa resurrección. Tenemos ese testimonio dentro de nosotros. Pero en el caso de que ustedes y yo, si no sabemos de que si hubiera la resurrección, entonces toda nuestra fe sería en vano. Nosotros no creemos en Jesús para ser buenas personas, sino que es porque existe la resurrección. Pero si no existiera esta resurrección, ¿qué es lo que dice? Entonces nuestra fe, todo sería en vano. Y incluso y el dar nuestra fe también sería la miseria, como nos dice en 1 Corintios 15, desde el 12 hasta 19. Nosotros creemos es en la resurrección. Pero entonces aquellos que confiesan de que Jesús es el Cristo, entonces tienen la promesa de la resurrección y también les da el Espíritu Santo. Y dice que sella nuestra fe a través de esto. Y cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, tenemos que manifestar esos diferentes poderes y nosotros tenemos que testificar que somos cristianos. Queridos hermanos, la fe del día de hoy es confesar que de que Jesús es el Cristo. Y en otras palabras, ¿qué significa esto? De que Dios unió únicamente a Jesús y únicamente posee todas las cosas que es de Dios. Por eso Él tiene la autoridad de juzgar, tiene el secreto de Dios, tiene la vida de Dios, tiene el poder de Dios y tiene el derecho de convertir al hombre como hijos de Dios. Por eso, entonces toda la llave y todos los secretos para estar cerca de Dios están únicamente en Jesucristo. Por eso en Efesios 1 desde el 3 hasta el 14, ¿qué es lo que dice? Que todas las cosas han sido planeadas dentro de Jesús, que todas las cosas serán cumplidas dentro de Jesús. Por eso, el creer de que Jesús es Cristo es nuestra fe. Si miramos en la síntesis, si les voy a leer, si les leo a ustedes, entonces les voy a leer
El que cree en Dios, vamos a decir nuevamente, les voy a volver nuevamente. El que cree en Dios con esa fe puede llamar a Dios Padre. Los que creen en Jesús con esa fe confesará que Jesús es Cristo, y el que confiesa que es cristiano recibirá el poder del Espíritu Santo y manifestará que es cristiano al mundo. Los que creen en Dios son hijos, son cristianos, son quienes han recibido el poder del Espíritu Santo. Amén. Así es. Tiene que ser así. Por eso, aquellos que creen de que Jesús es Cristo, Dios enviará el Espíritu Santo para poder sellar esto y les dará el poder. Digan amén las personas que creen esto. Cristo, Jesús, Cristo es aquel que tiene el secreto de Dios. Vamos a ver todos. Jesús es Cristo, es quien tiene el secreto de Dios. Es el secreto de Dios. Por eso, Él es aquel quien resucitado y nos muestra a nosotros ese poder. Y todos aquellos en el día de hoy que creen en esto son personas que tienen ese secreto de Dios y nosotros obtenemos esa resurrección. Y todas las personas que creen de que Jesús es el Cristo reciben ese secreto y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento, al orar, oremos para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo, para que en ese secreto de la resurrección estén dentro de nosotros, para que ese poder del Espíritu Santo esté dentro de nosotros y nosotros podamos testificar de que nosotros somos cristianos, para que el Señor nos selle a cada uno de nosotros, para que nosotros seamos sellados en Él, No ustedes, no sean otras cosas, sino sean cristianos, sean personas que crean en Dios. Nuestra fe que es de que Jesús es Cristo. Vamos a orar todos juntos.